uno de mis campos de interés, por decirlo de alguna forma, no el prioritario, del prioritario probablemente les hablaré el próximo día, la próxima charla mía, que será dentro de casi 2 semanas aproximadamente. Uno de ellos es el tema de lo paranormal en general, ¿no? Seguramente en infinidad de ocasiones ustedes habrán escuchado infinidad de relatos, de testimonios, de afirmaciones, unas más extravagantes que otras, de fenómenos maravillosos, de apariciones inverosímiles, de sucesos extraños, la mayoría de ellos extraños por decreto comercial y por interés económico esencialmente. Por eso, ante todo este batiburrillo histórico, que veremos que esto tiene ya una cierta antigüedad, me refiero a la propia investigación o al propio cultivo social de estos fenómenos, yo siempre suelo empezar reproduciendo una frase que le espetó James Randi, al que veremos luego también en la charla, a Uri Geller en un momento dado, uno de los dotados más importantes del siglo XX, supuestos dotados, que le dijo, después de tanta retórica y de tanto hablar, hágalo, es decir, demuestre usted con los controles debidos su poder, su poder paranormal o su dotación mágica, genética, por decirlo de alguna forma, o cállese. Evidentemente, esta advertencia o esta recomendación perentoria nunca ha surtido efecto y seguimos contando las mismas historias y escuchando las mismas historias década tras década. Y seguiremos así probablemente por mucho tiempo, mientras exista una demanda social de este tipo de productos y mientras siga siendo parte de un negocio industrial o de la industria cultural, ¿no?, en la que estamos inmersos. Les propongo de entrada una clasificación que me he sacado yo de la manga, como se suele decir, de lo que es lo paranormal o de los fenómenos paranormales. Los he dividido en, como si dijésemos, de origen interno y de origen externo, ¿no?, bien endógenos o exógenos. Me refiero con ello, bueno, en primer lugar, quizás sería conveniente aclarar la palabra EMIC. Hago esta clasificación desde el punto de vista de los propios creyentes o de los propios cultivadores de todo lo paranormal o de los fenómenos paranormales. Es la clásica división en antropología entre el punto de vista del propio creyente o del propio practicante y el punto de vista ético, que sería el punto de vista del investigador que de alguna forma no participa en el culto o en la práctica por la que está interesado. Esta es una distinción muy importante que aprovecho aquí para hacerla constar. Por ello, esta clasificación es desde el punto de vista de los propios creyentes o de la propia hipotética realidad de los fenómenos de los que aquí vamos a comentar algunas cosas. Los que tienen lugar dentro de nuestra cabeza o como una manifestación de lo que ocurre en nuestra cabeza hacia el exterior, podremos dividirlos en 2 grandes grupos, ¿no? Los que quedan en el interior de la cabeza, como si dijésemos, los que son facultades cuya ocurrencia es en el interior de nuestra cabeza, pero no salen de ahí, de alguna forma, pues tenemos la percepción extrasensorial. Dentro de ella pues está la telepatía, la transmisión del pensamiento de una mente a otra, la clarividencia, la percepción de sonidos de forma paranormal, la precognición, ya sean profecías o sueños premonitorios. Y luego tenemos las otras capacidades que de alguna forma nacen en nuestro cerebro, en nuestro interior, en nuestra mente, y que salen al exterior, se manifiestan en el exterior. La capacidad para mover objetos a distancia, sin tocarlos, supuestamente, la psicoquinesis, la capacidad para adivinar el color de un objeto o qué hay escrito en un papel simplemente tocándolo con los ojos tapados o supuestamente tapados, la levitación, en la imagen de portada vimos un ejemplo, los viajes astrales, que son la supuesta proyección al exterior del alma, de lo que siempre se ha llamado el alma, que luego en los medios ocultistas se ha llamado pues un conjunto de energía sutil que nos anima, que anima al cuerpo humano, que le da vida. La escritura automática, que es la tradicional capacidad de muchos sujetos para canalizar mensajes de diversos lugares situados más allá o de diversas entidades mediante la escritura en un estado de trance. La mediumnidad,
son los médiums clásicos del siglo XIX, y la capacidad pues, para adivinar dónde hay tesoros o yacimientos acuíferos con la tradicional varilla de los saoríes. Estos son algunos de los muchos fenómenos que podríamos clasificar como de origen de una capacidad interior que sale al exterior, ¿no? Y los que se manifiestan en el exterior directamente pues son ocurrencias que tienen lugar esporádicamente o de vez en cuando en la realidad que todos podemos percibir. Las psicofonías, luego me meteré un poquito con ellas durante la charla, esa grabación de voces o de sonidos de origen anómalo, supuestamente, o de origen desconocido en cinta magnetofónica, las teleplastias, luego veremos un caso ocurrido en un pueblito de Jaén en los años 70, los poltergeist, seguramente esto nos sonará a todos por las películas de los años 80, divididas en 3 partes, las casas encantadas clásicas, las apariciones, fantasmales o no, y esa especie de, que se suele llamar aportes, esa especie de baba o de fluido que emitían muchos médiums en el siglo XIX a través de los orificios nasales o de la boca o de los oídos en estado de mediumnidad. Se supone que era una especie de emisión ectoplasmática, diríamos ahora, de materia materializada, valga la redundancia, procedente de otros planos de existencia, ¿no? Esta es una clasificación a grandes rasgos de lo que podríamos catalogar como lo paranormal o los fenómenos paranormales. Evidentemente la creencia en espíritus o en entidades desencarnadas no es ni del año pasado, ni del siglo pasado, ni del siglo XIX. Siempre ha existido en el ser humano esa creencia en una dualidad básica de nuestra composición íntima en alma y en cuerpo. Yo les he puesto aquí un texto clásico del Fedón de Platón a modo de ejemplo, porque creo que es muy interesante y que nos da un poco una pista de que esto es tan antiguo como la propia humanidad. Comenta Platón en el Fedro, pero hay que suponer, amigo mío, dijo que eso, el cuerpo, se está refiriendo al cuerpo, es embarazoso, pesado, terrestre y visible. Así que el alma, al retenerlo, se hace pesada y es arrastrada de nuevo hacia el terreno visible, por temor a lo invisible y al Hades, como se dice, dando vueltas en torno a los monumentos y las tumbas, en torno a los que, en efecto, han sido vistos algunos fantasmas sombríos de almas. Y tales espectros los proporcionan las almas de esa clase, las que no se han liberado con pureza, sino que participan de lo visible. Por eso, justamente, se dejan ver. Este tipo de razonamiento o de creencia o de paquete de información cultural ha pervivido en nuestra civilización a lo largo de los siglos y sigue siendo hoy en día una creencia activa de una forma u otra. En esta historia de la parapsicología que vamos a ver ahora, yo creo que hay que hacer unos pequeños incisos o aclarar o comentar brevemente una serie de antecedentes históricos de la investigación parapsicológica o de la creencia en otros mundos paralelos o de alguna forma, ¿cómo decirlo?, de la visitación habitual de otras realidades paralelas que supuestos individuos dotados o psíquicos hicieron en determinados momentos de su vida. Y un ejemplo clásico es el del físico, ingeniero de minas, filósofo, teólogo, muchas cosas fue este hombre, uno de esos grandes hombres, según la opinión de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que a mediados del siglo XVIII este hombre tenía un gran prestigio científico en su época, pero en un momento dado, ya con 57 años, si no recuerdo mal, o 56, sufrió una especie de crisis vital y empezó a entrar en contacto con el panteón cristiano, con Jesucristo, que lo acompañó en sus visiones, que además él recalcaba que no eran producto de su imaginación. Lo que Swedenborg y otros esoteristas entendían por imaginación no es lo que entendemos nosotros, era una especie de facultad superior del ser humano, no esa capacidad de imaginar imágenes en desorden de manera creativa, sino algo de una entidad superior. Pues Swedenborg, de la mano de Jesucristo,
entraba en contacto con seres situados más allá, en este caso del panteón cristiano de dioses, en este caso Jesucristo, y le llevaba a visitar otros planetas del sistema solar y habló de qué habitantes había en ellos, qué características morales tenían, qué características físicas, etcétera. Es algo que luego influyó todo su pensamiento. Él de alguna forma intentaba recomponer el cristianismo, dar una versión pura de lo que era el auténtico evangelio transmitido por Jesucristo, y eso le hace ser también un antecedente muy importante de lo que luego se llamó la Nueva Era o la New Age, ¿no? Y también de los propios contactados con seres procedentes de otros planetas, los contactados que veremos en la charla de dentro de 2 semanas, como ejemplo antecedente muy importante. Mesmer era un médico, también del siglo XVIII, médico, filósofo, un investigador de los preámbulos de lo que luego se llamaría magnetismo, o de las propiedades magnéticas de diversos minerales. Él creía en la existencia de un fluido vital, de una especie de, ahora diríamos, de especie de plasma que lo interpenetra todo, toda la realidad estaría atravesada por esa especie de plasma que podría poner en comunicación diferentes inteligencias y que sería responsable de la salud y de la enfermedad, y que por medio de adecuados reequilibrios de esa energía sutil o de ese periespíritu, que luego llamarían los espiritistas, recuperaríamos la salud. Era un médico que de alguna forma contribuyó al nacimiento de esa especie de medicina alternativa que hoy en día utiliza el concepto de energía, antes veíamos en el turno de preguntas de la charla de Basilio, para equilibrar los fluidos energéticos que serían en último término responsables de la salud y de la enfermedad. Y Edgar Cayce es un medium, un sanador psíquico de intramedios del siglo XIX y principios del siglo XX, que pues, en estado de trance, luego ha tenido multitud de imitadores durante todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y en estado de trance podía de alguna forma, este hombre supuestamente tenía una cultura pues muy básica y no podía tener conocimiento de las terapias que él supuestamente en estado de trance transmitía a los enfermos. Lógicamente, bueno, él se cuidaba, y sus colaboradores, de que cuando se tropezaba con alguien escéptico, con alguien que dudaba de sus capacidades, de advertir que entonces su capacidad mediúmnica y su capacidad de sanación se disminuía, quedaba reducida. Había que de alguna forma creer en su capacidad para que ésta fuera efectiva. Esto es muy importante hoy en día también con el tema del placebo y con la supuesta capacidad curativa de muchas medicinas que no son medicinas, sino que son amaños sociales de comunicación y de apego y de intercambio no de energía, sino de consejos, en último término, que funcionan muy bien porque somos animales sociales. Y un antecedente muy importante también de lo que vamos a ver es la sociedad teosófica en la mediados del siglo XIX, y en la segunda mitad surgen multitud de cultos alternativos, que hoy llamaríamos alternativos, de inspiración religiosa, de inspiración esotérica, y uno de los más importantes es en 1875 en Nueva York funda Elena Petrovna Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky, la sociedad teosófica. Entre sus creencias fundamentales está la existencia de un ser absoluto, infinito, una realidad o principio último de lo real, la naturaleza cíclica o periódica del universo y de cuanto hay en él, es decir, frente a una visión lineal o dirigida del cristianismo hacia un destino final de la historia. La sociedad teosófica nos habla de una repetición constante de la historia, por influencia oriental muy poderosa que tuvo en estos cultos del siglo XIX. Y la identidad fundamental del alma con esa especie de alma universal, esa conexión total que tenemos con el cosmos, con el universo, que hoy se ha convertido también en un lugar común. Es decir, que no somos parte del universo, es una forma, sobre todo una frase hecha muy común en ambientes alternativos,
que de alguna forma parte o nace de la versión occidentalizada de muchas religiones orientales y el sufrimiento o la experimentación de diversas reencarnaciones de acuerdo con la ley del karma y de cómo nuestra evolución personal nos ha ido conduciendo. Aquí el término evolución y energía, que antes veían, de alguna forma fue penetrando en lo que es pues, las religiones occidentales o las nuevas religiones occidentales cuando entraban en conflicto con la ciencia de la época. Esto es muy importante, ¿no? Y luego en las conclusiones lo volveré a destacar porque es una clave muy importante para entender por qué todas estas religiones y movimientos alternativos y todos esos conjuntos de pretensiones de introducir lo que han sido siempre creencias mágicas, darles una pátina de seriedad o de cientificidad usando términos científicos. Antes veían ustedes algún ejemplo. Y entre los objetivos de la Sociedad Teosófica, pues se encuentran algunos que, bueno, hoy en día muchos los esgrimen como lugares comunes o que de alguna forma se han convertido en cultura normalizada. Frente al cristianismo de la época, dominante todavía, la sociedad y el racismo, el colonialismo, la Sociedad Teosófica pues, proponía la formación de una hermandad humana universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Impulsar el estudio de las religiones comparadas, la filosofía y la ciencia, pero lógicamente convirtiéndolas en una especie de amalgama interesada para justificar lo que eran, en último término, creencias místicas o creencias esotéricas. Eso es algo que hoy en día todavía se sigue produciendo y que películas como ¿Y tú qué sabes?, el What the Believe Do We Know, muy popular hace unos pocos años, es un ejemplo magnífico en ese sentido de esa especie de pensamiento teosófico o de fusión mística de la ciencia y la religión. Y la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y de los poderes latentes del hombre. Esto es lo que luego la parapsicología en el siglo XX hace, o intenta hacer. Bueno, lógicamente empiezan a aparecer multitud de contactados con los espíritus. El caso no inicial, pero el que se cuenta en todas las historias del espiritismo, es el de las hermanas Fox. Les cuento brevemente que, bueno, en un momento dado, en 1848, en Hinesville, en Nueva York, estas tres hermanas, la madre se mantuvo siempre al margen, empezaron a percibir un día sonidos extraños en su domicilio, chasquidos, sonidos. Acudió gente para ver qué estaba ocurriendo y aquellos pues, sonidos extraños se seguían produciendo. Bueno, esto se convirtió en una auténtica avalancha, en una auténtica moda de la época en Nueva York, se extendió por toda la Unión Americana, llegó a Europa y en un momento dado, pasados los años, las hermanas Fox, las dos más pequeñas, confesaron el fraude. Pero el fraude, ¿hasta qué punto se convirtió en una gigantesca bola de nieve que todavía hoy en día sigue habiendo defensores del espiritismo e incluso de las propias hermanas Fox, las pioneras? Las hermanas Fox confesaron que los chasquidos que se podían oír en su presencia los realizaban con mucha habilidad chasqueando los dedos de los pies y de las articulaciones de la rodilla. Lo que pasa es que nadie, de alguna forma, llegó a descubrir ese fenómeno inicialmente. A pesar de que ellas lo confesaron, hubo muchos que se opusieron, evidentemente, y que las acusaron de mentirosas. Las acusaron de mentirosas cuando confesaron el fraude, no cuando inicialmente aquellos fenómenos se producían, que se salían de toda lógica y de todo lo que se podía considerar el mundo real, ¿no? Aparentemente real. Hoy en día sigue habiendo multitud de sociedades espiritistas o espíritas, en término equivalente, por todo el mundo. Y bueno, están basadas en estas hermanas norteamericanas. Aparecieron multitud de sesiones espiritistas, la clásica seance, las sesiones en las que la buena sociedad de la época, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, se dedicaba a hacer estas cosas, estos corros. Muchos dicen, y probablemente con bastante razón, que ahí esa lejanía clásica que había entre hombres y mujeres, física, se atenuaba bastante y se producían contactos y roces en la oscuridad, en la penumbra, que eran muy interesantes cuando el puritanismo victoriano impedía que esto ocurriera con cierta facilidad al aire libre o en la vida normal, ¿no?
Bueno, ahí se veían, ocurrían multitud de cosas, multitud de fenómenos, multitud de apariciones y cosas muy chocantes, ¿no? Las fotos de fantasmas, ya en el siglo XIX, eran abundantísimas y hoy en día se siguen vendiendo como si realmente fuesen manifestaciones de un más allá o de entidades de un más allá. Claro, aquí el problema clave, el problema fundamental, esto por supuesto son todo pues, fraudes y pues, manipulaciones fotográficas, como es fácil comprobar por cualquier persona con una mínima capacitación técnica. Lo interesante es pensar cómo es posible que una entidad procedente de un más allá, que no es visible a simple vista, cómo se manifiesta en el mundo físico. ¿Cómo es posible que traspase esa barrera? Eso nunca ha sido explicado y ese es precisamente lo fundamental. Lo que de alguna forma los que creen en este tipo de apariciones deberían explicar y demostrar científicamente cómo se produce. No dar por bueno que se ha producido y que ahí tenemos la prueba. Pero claro, esto es un poco pedir peras al olmo, ¿no? Es como pedir pruebas empíricas a cualquier creencia religiosa de sus dogmas fundamentales. Es un poco chocar contra una pared, ¿no? Aparecieron también, evidentemente, multitud de dotados en el siglo, ya en el propio siglo XIX. El más famoso de ellos es Daniel Home. Este hombre supuestamente pues, levitaba. Aquí lo vemos levitando. Era capaz de producir muchos fenómenos aparentemente extraños. Sonaba un acordeón o un sonido de acordeón aparentemente cuando estaba realizando sus sesiones de demostración. Aparecían manos luminosas en su presencia. Podía meter las manos en el fuego sin quemarse. Claro, todos estos son trucos que cualquier mago medianamente formado es capaz de reproducir, ya en su época. Y hoy en día, por supuesto. Esa es otra de las claves de lo paranormal que yo les quiero transmitir. La imposibilidad para distinguir entre lo que son supuestos fenómenos paranormales y habilidades de prestidigitador o habilidades de mago profesional. Es imposible distinguir en la mayoría de las ocasiones lo que está hecho de una forma y lo que está hecho de otra. Y esto es un defecto muy grave de lo paranormal, porque no sabemos, y quizá el ejemplo más importante en este sentido es el de Uri Geller, que luego veremos. Y en el lado contrario, de alguna forma, como ejemplo de lo que les estaba comentando ahora, tenemos al gran Houdini, ¿no? Que aparte de ser capaz de liberarse de kilos de hierro atado a su cuerpo, con mucha habilidad, fue también un gran crítico de lo paranormal. Él, como mago profesional, sabía cómo esos supuestos dotados estaban realizando esas demostraciones psíquicas o demostraciones materiales aparentemente extrañas o anómalas. Por eso fue un gran enemigo y estuvo siempre vetado en los ambientes paranormalófilos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es una figura clásica del pensamiento crítico y de la magia que quedó ahí como, ya les digo, como una figura de referencia. Otro episodio importante de los años 20, ya del siglo XX, es el de las hadas de Cottingley. No me voy a extender mucho en ello, pero fue un fenómeno muy popular en su momento y que hoy en día todavía se sigue esgrimiendo como si hubiese habido algo de verdad en ello. Arthur Conan Doyle, ustedes seguramente lo conocerán por ser el autor de Sherlock Holmes, de las aventuras de Sherlock Holmes. Los escépticos, los críticos, siempre se han preguntado, o les ha llamado mucho la atención, cómo es posible que un escritor que creó un personaje tan crítico, tan escéptico, tan hábil lector en frío, no sé si han dado todavía la charla, si Carlos les ha dado la charla de lo que es la lectura en frío, la verán seguramente más adelante, que es la capacidad de adivinar rasgos de personalidad simplemente atendiendo a cómo va uno vestido, a cómo se expresa, a qué tipo de preguntas hace, etc. Pues Sherlock Holmes era muy hábil a la hora de ejercitar el pensamiento crítico y de hacer preguntas comprometidas y de descubrir a los culpables. Sin embargo, su autor, el que lo creó, era un ferviente creyente en lo paranormal y llegó a tragarse este burdo fraude de dos niñas inglesas en Inglaterra, en los años 20, que eran primas, Elsie Wright y Frances Griffith, que un día les dio por fotografiar hadas y gnomos en la campiña británica. Claro, esto
inmediatamente, en cuanto las fotografías fueron analizadas por expertos, se dio a conocer evidentemente que estos eran recortes de revistas donde se publicaban este tipo de imágenes, que las ponían en el suelo y luego las fotografiaban, excepto el caso del gnomo, que es un muñeco. Esto es casi chanante, como dirían alguno por ahí, ¿no? Es como de muchachada Nui la cosa, así de chusca, ¿no? Pero no vean la cantidad de defensores y que todavía hoy tiene el tema de las sagas de Cottingley. Sobre todo en su época, porque estas dos niñas, estas dos muchachas, pertenecían a la burguesía alta, a una clase social muy acomodada, y no era previsible dudar de ellas. Es decir, no parecía lógico dudar de dos niñas bien educadas de la alta sociedad. Esa era una forma de alguna forma, apoyar la fiabilidad o la credibilidad de estas dos chicas que le tomaron el pelo a media Inglaterra en aquella época. En 1875 nace 1872, perdón, nace un poco para alejarse de todo este clima de médiums, de fenómenos espiritistas, de charlatanes, de vividores sin cuento que empezaban a aparecer, nace con un afán más científico o de investigación más académica, la Society for Psychic Research. Su primer presidente era el filósofo Henry Sidgwick, que era un especialista en doctrinas éticas, con un gran prestigio en su época, y de alguna forma lo que pretendía era alejarse, como les digo, de ese ambiente, de ese magma de artistas, de creencias muy básicas, muy ramplonas, y convertirlo en algo más serio. Sus líneas de interés iniciales de trabajo pues no suenan ya familiares: la transferencia de pensamiento, es decir, la telepatía, el mesmerismo, esa experimentación con ese fluido vital con capacidad sanadora que vimos con anterioridad, las emanaciones luminosas de personas y objetos, los fenómenos físicos de los médiums, que ya hemos visto también algún ejemplo, y las casas encantadas. Y bueno, ahí unían la recopilación de material histórico, como toda sociedad con afán totalizador que se precia. Esto es importante porque, bueno, además, porque solo 5 años después de crearse la Society, 5 de sus miembros, esto lo digo como aval científico de la época, 5 de sus miembros eran también al mismo tiempo miembros de la Royal Society, que seguramente los que estuvieron matriculados en el primer módulo, en la charla inicial de José María Riol, les hablaría de la Royal Society, la prestigiosa academia científica. Pues 5 de los miembros de la Society eran miembros de la Royal Society inicialmente, y entre ellos estaban pues, el prestigioso químico William Crookes, descubridor del talio, del tubo de Crookes, una especie de antepasado del tubo de rayos catódicos, de lo que luego sería utilizado para la televisión, para inventar la televisión, por decirlo de una forma, y también Alfred Russel Wallace, co-descubridor junto con Darwin de la selección de las especies. Para que vean que en esta época había creyentes en lo paranormal que también al mismo tiempo eran científicos. Y hoy en día también tenemos ejemplos de ello. Muchos siguieron creyendo de alguna forma en la realidad de los fenómenos porque ya de antemano creían en ellos. Y en la mayoría de las ocasiones las creencias es muy difícil eliminarlas, ¿no? Sin embargo, Sidgwick, su primer presidente, llegó a esta conclusión bastante desencantada en un momento dado. Si alguien me hubiera dicho que después de 20 años de investigación iba a estar en el mismo estado de duda que cuando comencé, me habría parecido una profecía increíble. Parece imposible que tal cantidad de evidencias tengan tan poco peso a la hora de decidir si existen los fenómenos paranormales. Este hombre, con el paso de los años, se dio cuenta que estaba en un terreno de arenas movedizas o lleno de humo, en último término, y que ese tipo de rumores o de creencias no tenían el peso de pruebas científicas, que era lo que de alguna forma siempre pretendió la Society, que sigue existiendo hoy en día, por supuesto. ¿Cuáles son las causas históricas del desarrollo de lo que luego ya a partir de los años 30 del siglo XX
se llamó parapsicología. La creencia, ya hemos visto algunos de los puntos, la creencia en un alma y en un cuerpo, que estamos formados por alma y cuerpo, la necesidad de pensar o de creer que nuestra conciencia o nuestra existencia se va a seguir manifestando en un más allá cuando dejemos de estar vivos o cuando nuestras condiciones actuales de vida pasen radicalmente a ser otras. La crítica a la religión tradicional era ya muy acusada en el siglo XIX, por eso empiezan a aparecer cultos como la Sociedad Teosófica, que vimos ya con anterioridad, la hostilidad ante la ciencia y la tecnología, sobre todo en Alemania, a finales del siglo XIX y principios de los años 20, la percepción de la ciencia como un conglomerado de profesionales alejados de la vida común, metidos en castillos, sin contacto con la vida real. A pesar de ello, muchas personas seguían teniendo cierto interés por ser investigadores. Hoy en día se sigue manifestando esto, evidentemente, frente a la excesiva profesionalización de la ciencia y los medios de comunicación que han siempre utilizado y creado la demanda, en buena medida, de todo este tipo de creencias y de fenómenos. Vamos a ir viendo algunos ejemplos rápidamente de lo que pasa por ser la parapsicología científica. Quizás su principal exponente en el siglo XX es Joseph Vance Rhine. Este hombre era botánico de formación, pero siempre estuvo muy interesado por los fenómenos extraños, preocupado por responder a lo que siempre han sido los grandes interrogantes del ser humano, y montó un centro en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en 1929-1930, con el que intentó dar también una pátina de cientificidad a lo que era tradicionalmente considerado como los fenómenos paranormales. Aunque actuaba normalmente de buena fe, siempre se ha pensado que Rhine creía sinceramente, pero nunca intentó lucrarse con la práctica de su creencia en último término, pues tuvo algún traspiés, alguna metedura de pata, como pensar que una yegua, se llamaba Lady Wonder, era capaz de adivinar los números, cualquier dígito, por una capacidad paranormal que tenía la propia yegua. Claro, este mecanismo, cualquier persona que lo pueda poner en práctica, es realmente fácil llevarlo a cabo, con un entrenamiento adecuado. El cuidador del animal, de la yegua, únicamente hacía una cosa que se llama lectura de lápiz, o lectura de bolígrafo o de pluma. Es decir, si uno se fija adecuadamente y se entrena, puede uno adivinar qué número está escribiendo determinada persona por el movimiento que hace con la herramienta de escribir. Este dato luego se lo transmitía por determinadas claves a la yegua, que estaba condicionada para dar determinado número de golpes con los cascos en el suelo, o de relinchos, o de ladridos si era un perro, porque hubo multitud de animales paranormales, para transmitírselo mediante una seña, mediante un guiño de ojo, de tal forma que no lo percibiesen los espectadores y que la yegua respondiese en consecuencia. Este era el truco que usaban que tenían los animales dotados psíquicamente, ¿no?, que estuvieron muy de moda en esa época, en los años 30 del siglo XX. Y en último término, pues, Rhine lo que buscaba era pruebas del dualismo, de las pruebas físicas, pruebas científicas de que realmente teníamos un alma y que mediante la experimentación parapsicológica podemos llegar a ella, para un poco contribuir a este objetivo último y definitivo, el que está detrás de todos los investigadores de lo paranormal en último término. Él usaba las cartas Zener. Son la estrella, las tres líneas onduladas, signo más, un círculo y un cuadrado, el alfabeto y los 9 dígitos. Esto pues, se procedía a enviar determinados estímulos y a tratar de que el sujeto dotado pues, lo adivinara o de alguna forma sintiera la precognición de que de alguna forma iba a sacar determinado número, ¿no?, o determinado símbolo. Es algo que luego se ha convertido en una herramienta habitual de la parapsicología. Otro parapsicólogo muy importante del siglo XX es Bender, Hans Bender, el alemán, con el mismo tipo de afanes metafísicos
que Reim, él de alguna forma pretendía refutar el materialismo, pretendía hallar un sentido para la vida, derribar, derrocar el materialismo dominante, ya en su época, evidentemente, la necesidad de recurrir a pruebas físicas para documentar supuestos fenómenos extraños. Este hombre estuvo en España en 1971, en Belmes, luego lo volveremos a citar por ese motivo, y uno de los casos más famosos que él, al parecer, investigó fue un caso de poltergeist, de movimiento de objetos. En este caso se trató de un bufete de abogados en Rosenheim, en Alemania, en el año 68, si no recuerdo mal, 1968, en el que en presencia de esta chica supuestamente se movían los objetos, un gran armario se habría desplazado y quedó ahí como una especie de gran hito de la fenomenología paranormal del siglo XX, del que desgraciadamente no, que yo sepa, no existió en su momento y no se ha hecho una investigación con mínimas garantías que de alguna forma documente qué pasó realmente, si no queremos pensar que todo fue evidentemente una especie de, pues, de amaño o de fraude preparado por Bender o por sus colaboradores, ¿no?, en colaboración con los habitantes o los trabajadores del bufete de abogados. Seguimos hablando de la parapsicología científica y tenemos que citar este ejemplo realmente llamativo de otros dos parapsicólogos y también físicos del Stanford Research Institute de California, Targ y Patoff, que, fíjense, publicaron en la revista profesional Nature en 1974 un artículo titulado Transmisión de información a distancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era una forma de llamar a los experimentos utilizando las cartas Zener y otras técnicas. Esto fue publicado en una revista científica de gran prestigio, una de las dos revistas junto con Science de tipo general científico más importantes que existen. Pero en el mismo número en que fue publicado este artículo se incluyó un editorial indicando que esa publicación se había hecho para que la comunidad científica viera qué tipos de trabajos eran los que se hacían habitualmente en parapsicología, para que luego los propios científicos descubrieran qué fallos o qué deficiencias estadísticas había en el trabajo realizado por Targ y Patoff. Ese es el motivo real de que se publicara en Nature este artículo. Y uno de los dotados con los que trabajaron Targ y Patoff fue Ingo Swann, muy popular también en su momento. Supuestamente Swann, en el laboratorio de Targ y Patoff, en el Stanford Research Institute, habría movido la aguja de un galvanómetro, que es un aparato que mide la intensidad y la dirección de la corriente eléctrica, por medios psíquicos. Habría afectado, se habría duplicado la potencia de salida del galvanómetro durante unos 30 segundos aproximadamente. Claro, luego Randi y otros criticaron, porque esto evidentemente no pudo volver Ingo Swann a reproducir o a repetir su poder, a manifestar esa capacidad suya, y al parecer ni siquiera se le había pedido expresamente a Ingo Swann que realizara ese efecto, que produjera ese efecto. Por tanto, ese efecto pudo ser realizado al azar, como el propio fabricante del galvanómetro se quejó en su momento dado de que utilizaran, de hecho, su propio nombre para avalar el experimento realizado con Ingo Swann. Y otro experimento muy interesante y clásico de la parapsicología del siglo XX es el de la máquina docente de percepción sensorial o extrasensorial, para el que la NASA aportó $80.000 en 1972. Esto era simplemente por decirlo rápidamente, una maquinita que visualizaba determinados símbolos, números, letras al azar. Y el sujeto tenía que adivinar qué había enseñado a la máquina o qué había sacado a la máquina al azar. Cuando no acertaba, pues se encendía un control, una luz, y cuando acertaba el individuo, sonaba una alarma, una especie de campanilla y otros muchos indicadores luminosos. Supuestamente, de esta forma se reforzaba la capacidad de adivinar psíquicamente. Es
decir, aumentaba la capacidad, era como un maestro o como una especie de condicionamiento pavloviano, de condicionar al ser que estaba experimentando para mejorar esa capacidad suya. Evidentemente nunca hubo un número de aciertos por encima del azar, como nunca los ha habido, desgraciadamente. Las psicofonías son otro clásico de lo paranormal o de las creencias paranormales y de la fenomenología paranormal. Es Jürgenson, que inicialmente a mediados del siglo XX, que era un aficionado a muchas cosas, era también filósofo, pintor, cantante, documentalista, grababa pues, documentales sobre la naturaleza, y un día se encontraba grabando el canto de unos pájaros. Cuando llegó a su casa para reproducir la grabación, se encontró con que unas voces extrañas se habían colado en la grabación. Bueno, la mayoría de las voces paranormales, de las psicofonías, evidentemente dicen pues obviedades, o dicen que soy adimensional, o estás ahí, o estoy aquí, ese tipo de cosas que sería dado a esperar, y lo digo irónicamente, de seres situados en un más allá, que decir, hola, estás ahí o estoy aquí, en vez de transmitir una información realmente enjundiosa y relevante que demuestre que realmente están situados en un más allá. Sin embargo, no dicen más que obviedades. Esto se convirtió rápidamente en otro clásico de la parapsicología. Otro de los principales divulgadores fue Konstantin Raudive, un psicólogo letón, discípulo de Carl Gustav Jung, que llegó a reunir más de 100.000 psicofonías, supuestamente, inspirado por Jürgenson, con el que trabajó en la Universidad de Uppsala, pues realizando este tipo de experimentos, que se ha convertido, ya digo, en otro clásico de la fenomenología paranormal. Y hoy en día se siguen realizando este tipo de experimentos, aparte de que probablemente muchos de nosotros de niños, igual que jugábamos a la Ouija, luego si quieren en el turno de preguntas hablamos de la Ouija un poco, pues en algún momento también llevamos, supongo que algunos, yo lo hice en alguna ocasión con algún grupito de amigos, una grabadora a supuestos lugares tenebrosos, o una ermita abandonada, o un cementerio, etcétera, con una grabadora para supuestamente grabar voces misteriosas. Hoy en día esto, en lugar de psicofonías y de voces del más allá, se utiliza este equipo tan sofisticado que tenemos aquí, pues yo qué sé, unos auriculares, un casete, una cámara de vídeo y otras cositas, y se llama transcomunicación instrumental, que bueno, al fin y al cabo es el mismo perro pero con otro collar. Otro dotado relevante era Ted Sirius, que tenía una especie de capacidad para imprimir su pensamiento, para imprimir imágenes visuales que tenía en su mente en placa fotográfica. Él hacía aquí un esfuerzo del hombre y una imagen, una fotografía que había visualizado, por ejemplo, días atrás, él la reproducía luego en una placa fotográfica. Claro, aquí vemos una supuesta imagen reproducida psíquicamente por Sirius. Claro, luego James Randi y otros magos consiguieron reproducir fácilmente este efecto. Sirius siempre utilizaba una especie de pequeño dispositivo, un cacharrito, un gizmo que llamaba él, en sus manos, lo sostenía en sus manos, era una especie de cilindro de cartón, y esto es muy fácil de reproducir, lo reprodujeron diversos magos, colocando una transparencia en positivo de una fotografía en un extremo y una lente en otro. Luego a Sirius le realizaban una foto con una cámara Polaroid con el flash enfocado al infinito, y esa era la forma en que imprimía la imagen en la cámara. Bastaba con esa sencilla técnica. Evidentemente el aparatito que usaba Sirius siempre, él no permitió jamás que fuera analizado. Bueno, en cuanto este efecto se reprodujo, por truco, un sencillo truco no de magia, sino de técnica, de pura técnica, Sirius pasó de moda. También en la antigua Unión Soviética había evidentemente dotados psíquicos durante todo el siglo XX. Quizás uno de los más famosos era Kulagina, que tenía la capacidad para hacer levitar pequeñas bolitas
mover pequeños objetos sin tocarlos, y también la capacidad para leer o para adivinar el color de objetos, por ejemplo, tocándolos o sentándose en ellos. Es la conocida percepción dermoóptica, aunque bueno, cuando te sientas sobre el objeto, el nombre de la técnica cambia y ya no se llama dermoóptica, sino probablemente culoóptica, ¿no? Supongo. Y nos referimos, o me refiero, perdón, al terror de las cuberterías, que era Uri Geller. Como ustedes seguramente habrán oído hablar de él en muchas ocasiones. Bueno, habría mucho que contar de Geller. Una anécdota, pues quizá una de las más famosas de él, aparte de cuando vino a España en 1974 al programa Directísimo con José María Íñigo, que dobló diversas cucharas y puso en movimiento relojes que llevaban parados mucho tiempo. Bueno, evidentemente, de 1000 relojes antiguos que lleven parados, si cualquier persona se pone a amasarlos, sus dueños respectivos, durante un ratito, una parte de ellos empezarán a andar durante un tiempo. No es que él emitiera ninguna energía que influyera en los relojes, es por puro azar. Lo extraño sería que ninguno de esos 1000 relojes que llevan parados un año, 3 o 10, durante unos minutos no eche a andar, si la muestra es suficientemente grande. Y claro, había muchos miles de personas viendo el programa de Directísimo en su momento. Pues bueno, en el año 2000, durante la inauguración de las Olimpiadas de Sydney, no sé si recordarán que la antorcha en un momento dado se iba elevando y tuvo un fallo, se quedó parada en un momento dado. Pues luego salió Geller diciendo que había sido él el que la había parado, o con su capacidad psicoquinética. Geller pasó por las manos de todos los parapsicólogos más famosos del siglo XX y también pasó por las manos de un conocido periodista y mago aficionado, Johnny Carson, que ya falleció, que le tendió una pequeña trampa en televisión en su momento. No le permitió manipular una serie de botitos de agua, botitos que supuestamente unos contenían de metal pequeños. Esto está, el vídeo está en internet. Ustedes busquen por Uri Geller y Johnny Carson y les aparece. Una especie de pequeños recipientes de metal que Geller tenía que adivinar en cuál de ellos había agua y en cuál no, sin tocarlos. Pues Geller evidentemente sudó la tinta gorda y puso 1000 excusas para no querer o no intentar adivinar en cuáles había agua y en cuáles no. Y simplemente porque no podía adivinarlo, no lo sabía. Y no los había manipulado evidentemente con anterioridad. Johnny Carson, como buen mago aficionado, se procuró de antemano que Geller no tuviera acceso de ningún tipo a este material. Pero bueno, la reputación de Geller no se vio mermada. Él siguió vendiendo sus historias, aunque en aquel momento quedó completamente en evidencia. Otro ejemplo importante de investigación en este sentido, pues, volvemos un poco atrás, es la cátedra Arthur Koestler en la Universidad de Edimburgo. A muchos probablemente, pues, me imagino que le sonará, el popular escritor de la generación Beat, Koestler. Él, por resumir un poco, propuso que a su muerte, él y su mujer, donar $750.000 para la creación de una cátedra en la universidad que aceptase crearla. Pues bueno, Cambridge y Oxford la rechazaron y otras, pero al final se terminó aceptando la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y hoy existe, de hecho, la cátedra Arthur Koestler para investigar todo este tipo de fenomenología paranormal, que no ha llegado a ninguna conclusión ni a ninguna demostración comúnmente aceptada. Bellow fue un presidente posteriormente de la cátedra Koestler, un titular, y él influyó en el nombramiento de Robert Morris, que fue otro prestigioso parapsicólogo, bastante serio, muy bien considerado por los escépticos, aunque era creyente, pero con unos intereses bastante parecidos a los de los propios escépticos. La propia dinámica de las creencias, la propia justificación de los fenómenos, la auténtica realidad de estos, aunque él, en último término, este hombre murió en 2004, cuando se dirigía a un congreso escéptico en Abano Terme, en Italia, para exponer sus puntos de vista, y era, entre otras cosas, era representante o era director de la sección de parapsicología de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una prestigiosa entidad científica norteamericana que tiene, curiosamente,
una sesión dedicada a la parapsicología. Si quieren, luego en el turno de preguntas también les explico por qué existe paradójicamente esta sección en una entidad científica. Los experimentos Ganser son otra parte importante de la parapsicología del siglo XX, sobre todo desde los años 70 para acá. Quizá el más relevante es el parapsicólogo Charles Honorton. Supuestamente, en condiciones de aislamiento sensorial, las facultades psíquicas de alguna podrían intensificarse. Por eso es tradicional que en estos Ganser es una palabra en alemán que significa campo total, o campo total en el sentido de aislamiento total. Supuestamente colocando desde dos mitades de pelotas de ping-pong en los ojos, con una música relajante, en un sillón muy cómodo, esas capacidades podrían aumentarse o podrían concentrarse de alguna forma que en un ambiente más ruidoso o incómodo no se manifestarían. Se han realizado muchos experimentos en ese sentido y ninguno por encima del azar. Y cuando ha habido experimentos, resultados por encima del azar, escépticos como Ray Hannon han encontrado deficiencias estadísticas graves, en último término. Les he puesto aquí, si quieren tomar nota, es uno de los últimos experimentos bastante relevantes en el campo de la investigación relacionada con lo paranormal. En esta revista, la revista de Neurociencia Cognitiva, una de las más prestigiosas, publicó en enero del año pasado una investigación sobre la telepatía. Mediante técnicas de resonancia magnética que permiten visualizar la actividad del cerebro ante determinados estímulos, los investigadores llegaron a la conclusión de que no había posibilidad de distinguir cuándo se estaba produciendo un supuesto fenómeno de transmisión del pensamiento o cuándo se estaba produciendo un fenómeno de cualquier otro tipo de los conocidos habitualmente, que tienen ese reflejo, en último término, en el cerebro. Con esta técnica, de alguna forma, que incluso hasta usó personas con afinidades afectivas entre ellos para supuestamente facilitar esa transmisión de pensamiento, no se llegó a ninguna conclusión, no se llegó a poder distinguir lo que era una actividad cerebral mediante estímulos triviales o no paranormales de lo que supuestamente estaba siendo transmitido por medio telepático. Y esto es un experimento que de alguna forma contribuyó a debilitar bastante lo que es, usando una técnica muy actual, de alta tecnología, para hacer un poco más de claridad en lo que es la leyenda de la telepatía, de la transmisión de pensamiento. Porque vemos que mediante ella en el cerebro no tiene lugar una actividad distinta o una manifestación distinta de la que es conocida realmente, ¿no? O de la que es normal o habitual. Randi es el Houdini del siglo XX, quizá el mayor crítico de la parapsicología. Él ha realizado críticas muy bien fundamentadas de todos los dotados del siglo XX y yo les he puesto por aquí dos casos, el experimento alfa y luego el desafío del $1.000.000, que ya lo retiró hace aproximadamente un año y pico. Él ofrecía, su fundación ofrecía $1 millón a cualquier persona que mediante un control adecuado demostrase cualquier habilidad paranormal. Creo que estuvo cerca de un cuarto de siglo o más de un cuarto de siglo el $1 millón sin que nadie, evidentemente hubo algunos que lo desafiaron, pero ninguno logró pasar los cortes, ninguno logró poder demostrar sus habilidades paranormales, y el premio quedó siempre desierto. Hoy en día lo ha destinado ese $1 millón a otros objetivos de su fundación. Y el experimento alfa es también muy relevante. En 1979, el presidente de la McDonnell Douglas, de la compañía aeronáutica, donó $1 millón para construir un laboratorio de investigación en la Universidad de St. Louis, en Washington, para investigar a los dotados. Pues Randi coló a dos magos, dos discípulos de él, en ese laboratorio, con la condición de que si alguien les preguntaba si eran magos, confesaran. Pues durante 2 años nadie preguntó si eran magos,
y realizaron muchas proezas paranormales, bueno, supuestamente paranormales. Claro, luego Randi, en el año 83, dio una rueda de prensa en Manhattan, desvelando todo el engaño. Claro, aquello sentó como un tiro a los responsables del laboratorio, pero luego una de las excusas que se pudieron escuchar es que el hecho de que aquellos dos chicos confesaran ser magos no quería decir que no tuvieran realmente poderes paranormales. Es decir, vean, para que ustedes vean cómo cualquier razonamiento es válido con tal de seguir sustentando la creencia o las posibilidades en la existencia de este tipo de fenómenos psíquicos. Otro escritor que yo les recomiendo, si están interesados en la historia de la parapsicología y estos fenómenos desde un punto de vista crítico, es Martin Gardner, que ha escrito muchísimo, están traducidos al español, sus colecciones de ensayos, publicados en Skeptical Inquirer, y es muy ameno, muy fácil de leer, muy agudo, muy irónico en muchas ocasiones, y ha criticado a todos los dotados que hemos ido viendo aquí y otros muchos. Henry Brock es otro crítico que pueden, como ustedes ven, de la Universidad de Nisa Sofía en Antípolis, de Suiza, que puede realizar, como ustedes ven, todo tipo de fenómenos paranormales, como caminar sobre brasas ardientes, atravesarse partes de su cuerpo con alambre, etc. Y él, junto con George Charpak, un físico premio Nobel, publicaron en el año 2002, una traducción al español, Conviértase en brujo, conviértase en sabio, una curiosa ley muy irónica de decrecimiento de las capacidades psi. Bueno, nos damos cuenta, o ellos se dieron cuenta, de que hace muchos años las capacidades psi nos permitían mover grandes objetos. Existe la leyenda de que los moais de Pascua fueron trasladados por la energía psicoquinética de los habitantes de la isla. Luego ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, esa capacidad iba disminuyendo, ahora solo se podían mover pequeños objetos, cada vez más pequeños, y ahora en la actualidad, en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, se habla incluso de la micropsicoquinesis. Ya son pequeñísimos objetos. ¿Sí? De alguna forma, la capacidad, en cuanto han ido aumentando los controles y el rigor de las experiencias, las capacidades han ido retrocediendo cada vez más. Claro, esto es una ironía, esto es puro cachondeo por parte de Brock y Charpak, que para de alguna forma poner un poco en entredicho esas supuestas capacidades históricas, ¿no? La parapsicología española, pues veamos rápidamente a dos casos, dos habituales grabadores de psicofonía, Germán de Argumosa y Sinesio Darnell, adorados hasta la extenuación en las publicaciones del ramo en las últimas décadas españolas. Y vemos ya un caso clásico, el de las caras de Belmes o los caras de Belmes, en un pueblecito de Jaén que se llama Belmes de la Moraleda, ya para ir acabando prácticamente. Bueno, en agosto, si no recuerdo mal, de 1971, a una mujer, se llamaba María López Cámara, si no recuerdo mal también, en el suelo de su cocina un día le apareció una cara, o algo que parecía una cara. Esta es la que luego se llamó la pava, llamaron la pava. Esto se extendió por todo el pueblo de Belmes, hasta tal punto que en un momento dado pues llegaban a María y sus hijos pues cobraban un poco la voluntad por pasar a ver las caras. Apareció en la prensa local y apareció incluso luego en Pueblo, en el ya desaparecido diario Pueblo. Hans Bender vino de Alemania, se estuvo paseando un rato por el lugar, acompañado de Germán de Argumosa, que lo acabamos de ver, el más famoso parapsicólogo español, y dijeron que aquello era el no más, que aquello era un fenómeno raro de C, de doble C. Y que evidentemente se habían grabado psicofonías en el lugar. Bueno, aquello fue un gran montaje, un gran fraude. Probablemente inicialmente pues, aquella mujer vio en el suelo una cara porque nosotros tenemos la habilidad para ver caras. En muchas ocasiones en las rocas, en las piedras, en las nubes detectamos caras. Y aquella mujer tenía
una mancha en el suelo en la que creyó ver una cara. Y a partir de ahí creció como una bola de nieve, con el apoyo de los parapsicólogos y de la prensa, el fenómeno. Y empezaron a seguir apareciendo caras en la casa por un fenómeno que se llama la pareidolia. Las caras no aparecían por la pareidolia. La cara inicial se veía por un fenómeno psicológico que se llama pareidolia, que es la habilidad para organizar estímulos aleatorios de tal forma que no sean reconocibles. Por eso vemos caras en las nubes, o animales, o cualquier otra cosa, porque tenemos esa capacidad para detectarlo. Pero aquello acabó convertido en uno de los mayores esperpentos de la España cañí de la época, y hasta que en un momento dado pasó de moda. En 2004, María Gómez Cámara muere y las revistas del ramo de misterio hacen recordatorios del fenómeno y se reactiva el fenómeno. Empiezan a aparecer caras en la casa e incluso en la casa en la que había nacido inicialmente, en la que había nacido la antigua dueña de la casa de las caras de Belmez, de la casa inicial, ¿no? Donde inicialmente habían aparecido las caras. Se publican libros y la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es una especie de camarote de los hermanos Marx de parapsicólogos, en un momento dado descubrió otra de las caras nuevas del año 2004, en la que supuestamente aquí se ve a una especie de Polichinela, del personaje de las óperas bufas italianas. No sé si ustedes la ven. Esto aquí sería el gorro en triángulo, aquí estaría la boca, la nariz y el ojo.